La verdad es que la caída del precio del ganado no solamente no encuentra piso, sino que parece acelerarse, quebró los $3 con bastante luz, mucha gente que estaba cargando sin tener ni siquiera un precio, una situación que genera mucha incertidumbre y que generó un comunicado durísimo de un solo Uruguay, durísimo no solamente hacia la industria, sino también hacia INAC, hacia el Ministerio de Ganadería, que es duro desde el título mismo que dice, entre signos de interrogación, volvieron las faenas de productores. Está claro el dominio de la industria en el sector cárnico y su publicidad permanente para aumentar su poder. Así arranca este comunicado. Y bueno, para hablar de la situación de la ganadería vista por un solo Uruguay, para hablar de este comunicado, es que tenemos en línea a Marcelo Nogué, uno de los voceros de un solo Uruguay. Marcelo, buen día, ¿qué tal? Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo andás? Bien, bien. La verdad es que ayer casualmente me encontré con Javier Pastoriza de tardecita, un colega y amigo y referente, y me enteré a través de él de este comunicado que después lo vi en persona y bueno, el título no deja de ser un título con llegada. Si lo vemos de un punto de vista periodístico, es un título con mucho atractivo. Hablar de faena de productores parece fuerte, lo están viendo así. Sí, es que parece fuerte porque la situación es muy fuerte, Eduardo. Miremos los precios que hoy se están hablando para el ganado a industria. Como vos decís, hace rato que perforó los $3, y sin embargo cuando uno va a los datos de exportación, de precio de exportación, vemos que estamos hablando de más arriba de $3.800 la tonelada de carne exportada, precios que están apenas por debajo de lo que fue el año pasado, que promedió $3.82 la exportación, y teníamos un precio de novillo que en muchos lugares llegó arriba de $4. Y hoy, en una situación de valores de exportación muy similares, tenemos una caída del precio con respecto al promedio del año pasado de cerca de un 30%. Una industria frigorífica que hace unos meses hizo toda una pulseada para tratar de importar ganado en pie porque no había ganado, y ahora, como hay ganado, lo aterriza en una situación de sequía importante. Zonas como Paysandú, que es donde estoy yo, la sequía es brutal. Acá lo único análisis que corresponde o que entra es que en realidad lo que está viendo es un aprovechamiento de una coyuntura complicada para el productor, que está obligado a sacarse el ganado de arriba para faenarlo. Hoy están carneando a los productores. Y la preocupación del rol del INAC, del Ministerio y del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, es que ellos miran cómo sancionar al capataz, al peón o al productor que vende un cordero en el pueblo, y esta faena que es nacional, nadie se mete. Acá nosotros no estamos hablando de regulación de mercado, estamos hablando que si Uruguay se jacta de tener una cadena cárnica integrada, estas cosas no pueden pasar. Acá hay una situación de dominación de la industria de la carne que en realidad está haciendo percha, te diría, que al principal rubro del país. Entonces acá alguien tiene que tomar medidas, alguien tiene que pegar el grito, porque además, si la sequía se sigue agudizando, ¿a cuánto va a llegar el ganado? Porque la gente está obligada a vender. No parece que no estamos hablando de una integración de una cadena. Bien, ahora, ¿qué es lo que debería hacer INAC, por ejemplo? Y hoy INAC está integrado por todas las partes que integran la supuesta cadena. Debería por lo menos transparentar cuáles son los niveles de ganancia. Fíjate que si hoy estamos hablando que la semana pasada la tonelada de carne que se exportó valía $3.846, y hoy están comprando a 2.900, con un mercado interno que cualquier corte vale $7.000 a $8.000 la tonelada, o más, ¿no? Los cortes especiales son cerca de los $10.000 la tonelada. Quiere decir que la industria está teniendo un margen muy bueno, demasiado, y más en la coyuntura que se está viviendo.
tenemos una industria de la carne que, como te decía, pide importar ganado en pie porque no hay mercadería, y hoy que hay, te matan. Está peleando por utilizar sus encierros para cubrir la cuota Hilton. Alguien tiene que poner los temas arriba de la mesa. El INAC, entendemos nosotros que tiene que empezar a jugar un rol que no sea de promotor de la industria frigorífica, sino que sea justamente de regulación y de acuerdo de la cadena. Si no, no hablemos más de la cadena de la carne, porque no existe. Y acá lo que hay es una industria que se aprovecha de las coyunturas complicadas para el productor, y que ahí es donde hace la diferencia a costa de que todo un sistema de producción nacional quede tecleando. Entonces acá tiene que haber los organismos, a ver, el Ministerio de Economía tiene direcciones con todo el tema de competencia desleal o de ese tipo de cosas. Bueno, alguien tiene que intervenir, porque si no, en cualquier momento, 15 días más que no llueva y el novillo va a valer $2.50, porque la desesperación de la gente va a ser que tenga que salir el ganado a cualquier costo, porque más vale venderlo a $2.50 que matarlo, a que se te muera en el campo. Entonces, no nos podemos permitir como país ese lujo, no nos podemos permitir como país desarticular y poner en jaque a todo el sistema de producción del principal rubro de exportación del Uruguay. Pero no es el juego de la libre oferta y demanda lo que está ocurriendo. Es decir, tenemos una demanda complicada por la pandemia, sobre todo en los cortes para Europa, y tenemos una oferta importante. El Estado, ¿qué puede hacer más allá de intentar revisar si no hay un problema de competencia? Que hasta ahora, siempre que revisó, nunca encontró ninguna prueba contundente de que hubiera una manipulación del mercado. Y que revise con mejor criterio de vuelta. Si vos ves que en el año 2019 la exportación promedio fue de $3.900 y el novillo valía $3.82, y la semana pasada la exportación era de $3.846 y el novillo vale $2.90, estamos hablando de una situación completamente diferente. O el año pasado hubo una burbuja especulativa por algún lado, que además incidió en el pago de impuestos y de rentas, por ejemplo, en colonización de este año. Entonces esa burbuja está afectando hoy al sistema de producción. Hoy están carneando a los productores. Algo pasó. O lo del año pasado era mentira, o lo de este año también es mentira. Porque si no, los números no te cierran, más en una situación con una suba relativa del dólar que le permite a los frigoríficos licuar muchos de sus costos en dólares, porque la mayoría de sus costos son en pesos. Entonces, alguno de los dos datos no es verdad. Entonces, en esas cuestiones es que el Ministerio de Economía debería estar participando y pidiendo explicaciones a la industria, porque la libre oferta y demanda está mal entendida en este sentido. La libre oferta y demanda tiene que ser con un mercado que es transparente y de libre competencia. Cuando estás hablando de un oligopolio, las bases conceptuales del mercado de libre oferta y demanda no se pierden, ¿no? Que de hecho son muchos países justamente en las situaciones de oligopolio intervienen. Pero, digamos, hay muchas más industrias cárnicas que industrias lecheras, por poner un ejemplo. Hay, no sé, de memoria diría 25 o 30 empresas que compran ganado. Sí, pero de las cuales el 60% corresponden a dos firmas, y que son las que dominan el mercado. Entonces tenés una posición oligopólica, sin lugar a duda. No nos olvidemos que, a ver, muchas de estas industrias compran o compraban hasta hace un tiempo a un precio acá e importaban su propia marca de afuera mucho más barato. Entonces también te generaba una competencia desigual con el resto de la industria local, porque obligaba a la industria a pagar probablemente precios que no se podían pagar porque ellos licuaban sus pérdidas de esa forma. Entonces, cuando uno dice no hay grandes evidencias, bueno, pero hay datos que te muestran que hay un sector de la industria de la carne que está tratando de dominar el mercado de una forma
un poco criminal, ¿no? Pero además como país tenemos que decir, bueno, esta postura de la industria de la carne, ¿le sirve al país o en realidad nos pone en jaque a todo un sistema de producción que ocupa 13, 14 millones de hectáreas, que genera, es el rubro de mayor exportación? El Uruguay tiene que tener una postura política en torno a esto, ¿no? Si a la industria le fuera un gran negocio faenar a estos precios, ¿por qué no faenaría más? Sí, bueno, habría que preguntarle a ellos, porque según la Asociación de Consignatarios de Ganado, este precio se da por un aumento de la oferta, influenciado por el clima, y ahí es donde ya hay una disminución de la oferta. Entonces la pregunta es, yo te la daría de otra forma, es si hoy el novillo vale 2.90, ¿por qué una pulpa de primera, y no hay mercado externo, por qué una pulpa de primera en la carnicería vale 400 pesos? O sea, $9.000 la tonelada. ¿No? Porque si estamos abasteciendo el mercado interno, a estos precios la carne en el mostrador debería haber bajado de forma sensible, por lo menos un 20 o un 30% con respecto al año pasado. Y sin embargo eso no ocurre. Entonces hay que estudiar toda la estructura del mercado para ver qué es lo por qué se dan estos precios, que te repito, no coinciden con una situación similar de exportación en precios del año pasado, y no condicen tampoco con el precio de la carne en el mostrador. Porque si esto fuera la libre oferta y demanda a 2.90 o todavía la vaca gorda más abajo, hoy la carne del mostrador debería valer muchísimo menos. Y sin embargo eso no ocurre. Muchas veces conviene hacer menos y ganar más. Yo te diría que viene por ese lado. Bien. Tú decías, bueno, INAC debería transparentar las ganancias, el Ministerio de Economía debería analizar la situación de competencia. Ustedes también critican al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En ese caso, ¿qué es lo que entienden ustedes que el Ministerio de Ganadería debería hacer? A ver, no es una crítica, es una exhortación a que el Estado, que hoy, por ejemplo, está dedicado a procesar a una persona porque llevó un lechón faenado para el pueblo, ese Estado se ponga a cuidar esto, que también que es una faena nacional. Hoy estamos viviendo en esto, es un Estado controlando todo para que pase todo por los frigoríficos, ¿sí? Entonces, el que va con un cordero para festejar el cumpleaños en el pueblo termina con el auto incautado y la persona procesada. El que anda con más de 5 kilos de carne en un campamento, en un traslado de campamento de agrícola, tiene que llevar la factura de la carnicería porque si no también tiene problemas. Y tenemos estas situaciones donde el ministerio no participa, no dice nada. Yo qué sé, el ministerio tiene sus representantes en el INAC, el Poder Ejecutivo, entonces tienen que empezar a actuar y empezar a hablar de este tema, porque si no es barrer para abajo de la alfombra, es mirar las cosas pequeñas de este país y no mirar las cosas grandes, mientras, digamos, es mirar a pasar los elefantes y mirar a las hormigas a ver cómo te están comiendo las plantas. Acá tenemos que centrar en los problemas principales. Y uno de los problemas principales que hoy está teniendo el Uruguay es esto, porque además estamos en una coyuntura de seca muy importante. Yo quisiera ver con una primavera llovedora si los frigoríficos estarían pasando estos precios, o tendrían que estar peleando más arriba para que la gente lo haga de los ganados. Hoy, para nosotros esto es un síntoma de que de la sequía que estamos viviendo, con una industria que se está aprovechando de la necesidad de los productores de sacarse el ganado de arriba. Bien, como Un Solo Uruguay, ¿piensan hacer algo más allá de esta declaración? ¿Lo van a conversar con las otras gremiales? Iremos conversando con aquellos que vayan entendiendo que esto es lo que está pasando hoy en Uruguay. Creemos, estamos convencidos que las gremiales ven lo mismo, y estamos convencidos que el gobierno también ven lo mismo. Acá lo que hay que hacer es poner manos a la obra y tratar de mejorar un poco esta situación tan desigual.
Marcelo Nogués, vocero de Un Solo Uruguay, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, quedo a las órdenes.